Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está ese nivel de energía? ¿Bien? Bueno, estoy muy entusiasmado. Voy a tomar las palabras de Augusto recién. Esta es la tercera edición que yo vengo al PBCC y cada vez que vengo veo un nivel de desarrollo del ecosistema superior. Quiere decir que hay más emprendedores, hay mejor calidad de emprendimientos y también empiezan a aparecer nuevos fondos. Y de eso vamos a hablar ahora, fondos emergentes. Estos fondos que surgieron en estos últimos 2, 3 años, que tienen el rol no solamente de invertir en las primeras fases del emprendimiento, sino que también tienen el rol de acompañar a los emprendedores y también conectarlos con futuras rondas de financiación y de expansión internacional. Vamos a hablar con amigos, con colegas. Preparé la charla, no les puedo prometer que esta charla vaya a ser muy ordenada, pero va a ser interesante. ¿Quién en la sala es emprendedor? Levante la mano. Ok, si sos emprendedor, de esta charla te vas a llevar cómo los VCs, cómo los fondos, además de ese capital, te podemos acompañar en tu emprendimiento. ¿Quién es inversor? Muy bien, entonces si sos inversor también vas a poder tener ideas de cómo, de vuelta, más allá del capital, los inversores podemos acompañar a los emprendimientos. Quiero arrancar con vos, Jaime, porque algo que hacemos en común todos los fondos de inversión es aportar capital. Pero además de aportar capital, también tenemos una tesis diferenciada y cada fondo tiene su tesis distinta. Y vos decidiste focalizar tu tesis en un sector específico que es el sector de SaaS B2B. Y eso tiene que ver con estrategia del fondo también, pero también tiene que ver con tu especialización. Y esa especialización te permite conocer más un nicho y aportar valor. Contame un poquito más de cómo esa especialización de tesis te ayuda a aportarle valor a los emprendimientos. Muchas gracias, Juan. No pienso responder esa pregunta. Ya les dije. ¿Ves? Mira, no fue una decisión muy fácil de tomar. Había muchos campos que me llamaban la atención, muchas cosas que estaban sucediendo. Veíamos el auge de blockchain y después venía inteligencia artificial y me podría haber dejado enamorar por tendencias o tecnologías que van apareciendo que en verdad soportan el modelo de negocio al cual queremos apostarle. Lo que identifiqué es que veíamos mucho valor en empresas que estaban resolviendo problemas muy complejos, utilizando la tecnología como habilitador para poder transformar y digitalizar empresas en América Latina. Junto con mi socio, que los dos somos Jaime, vemos que las empresas en América Latina están muy atrasadas con respecto a Estados Unidos, Europa, en temas de transformación digital, digitalización, y creemos, y no vengo de haber trabajado en Wire, entonces puedo decir que veo en el mundo corporativo los retos, la burocracia de poder generar innovación al interior de las organizaciones, y es por eso que vimos que son las startups las que están desarrollando tecnología innovadora, que si es que un corporativo la usa como cliente o termina adquiriéndola, pueden saltar rápidamente en temas de digitalización. Entonces, B2B SaaS fue el nicho que encontramos porque son empresas que con menos capital pueden empezar a lanzarse en el mercado y escalar rápidamente. Y el apoyo ya puntual que desde Worth It hacemos es cómo podemos lograr traerte la mayor cantidad de clientes lo más temprano posible para que puedas llegar a tu siguiente hito mucho más rápido. Porque acá es velocidad. Hablaste de contactos y después quiero que me cuentes cómo vas a aprovechar o cómo estás aprovechando tu network que fuiste construyendo para agregar valor a los emprendedores. Excelente. Hablaste de nichos, hablaste de sectores y te quería preguntar, Gaby, a vos, porque vos recientemente te sumaste al equipo de Lucha. Lucha es un inversor de impacto, entonces tiene un foco más en emprendimientos de impacto. Y quiero que me cuentes un poco más del programa de aceleración que tiene Lucha y cómo esto también le agrega valor y los prepara a los emprendedores. Yo sí no te voy a hacer caso, porque tengo que contar un poco de dónde viene esto de que, sí, y corrigiendo a Diego que dijo EMA, no es EMA, es EMA, que viene de Empowering All, que creemos en la diversidad, y si alguien escuchó como las palabras del inicio, creo fielmente en que los equipos diversos performean mucho mejor que los equipos no diversos. Pero sentía que mi misión estaba un poco limitada, que llegaba a founders, pero no necesariamente lo que los founders hacían después de esto. Y cuando encuentro en Lucha que sí se enfocan en lo que viene después, también en el equipo, pero lo que viene después también, es donde conecta conmigo
y me vuelvo como partner de los founders. Entonces, ahora sí, contestando tu pregunta, ¿qué valor le da o qué trabajan o qué skills trabajan? Uno, que los soft skills son bastante más relevantes que los hard skills. Y si no están de acuerdo conmigo, no me importa. Porque es que genuinamente los hard skills lo podemos aprender buscando en Google. Pero los soft skills es algo que tenemos que aprender a liderar un equipo. Tenemos que aprender cómo liderar con el ejemplo, cómo ser realmente un líder e inspirar. Y eso es una de las cosas, o de los puntos claves que trabajamos en Lucha también. Y otro de los puntos que trabajo desde Emite, voy a hablar de los dos sombreros, es la parte de educación y cómo transmitimos ese conocimiento. La forma de transmitir el conocimiento es casi tan importante como el conocimiento en sí. Entonces es trabajar de la mano con el emprendedor para juntos poder crear algo. Me olvidé de tu pregunta, ¿me la repites? ¿Cómo le agregas valor a los emprendedores desde tu programa de aceleración, Gabriela? Ahora sí, le agrego un montón de valor. Yo les dije, yo les avisé. Yo también avisé antes que me invitaran. Hay valor en esta charla, hay que buscarlo. Clásico, Gaby. Clásico. ¿Cómo le agrego valor? Trabajamos uno a uno. Creo que nos volvemos partners de los emprendedores. Yo sé que yo hice un podcast y tú me dijiste, odio que digas eso porque no es verdad, pero sí existe una posición de poder entre un venture capital y un emprendedor. Lucha tiene un approach bastante más horizontal y eso es lo que a mí me enamora de sumarme a este equipo, que por fin voy a estar en una posición en la que yo también creo que puedo sumar al día a día y que somos equals y que somos partners. Entonces lo que más le puedo sumar al equipo es que yo me sumo a su equipo y él se suma al mío y juntos transformamos y multiplicamos el impacto. Me encantó y sí coincido con vos en lo que decís de los soft skills. Cuando trabajamos en etapa temprana, trabajamos mucho en el emprendedor y normalmente se ven muchas falencias, mucho gap, no tanto la parte técnica, pero sí en la parte software, sí coincido con vos, que es una parte más relevante. Joe, Morro tiene una historia interesante porque nace de una aceleradora que se llama Parallel 18 en Puerto Rico, que replica el éxito de lo que fue Startup Chile en Puerto Rico. Entonces ustedes ya tienen en el ADN del fondo esa cuestión de agregar valor al emprendimiento, ¿no? Gaby hablaba de soft skills, hablaba de temas por ahí con mayor propósito, pero hay un montón de otros aspectos que entiendo que ustedes ayudan a los emprendedores que por ahí no son tan divertidos, pero son muy necesarios, como puede ser gobernanza y aspectos financieros. Contame un poco más de eso. Sí, exactamente, Juan. Para dar ahí un poco de contexto, ¿verdad? Startup Chile fue de las primeras, si mal no entiendo, la primera aceleradora estatal del mundo. De hecho, se creó en el 2010. Nosotros ayudamos a crear básicamente el mismo programa en Puerto Rico el año 2014-2015. De hecho, llevamos al chileno que en ese entonces era director ejecutivo en Startup Chile a Puerto Rico. Le dijimos, compadrito, hagamos lo mismo aquí. Fuimos a buscar los fondos federales y así es como surgió Parallel 18. A raíz del deal flow de la isla que empezó a traer este programa, ¿verdad? Es como nace Morro. Entonces Morro al final es una respuesta a la oportunidad de startup, más que relacionado propiamente con Parallel, pero sí, tal cual. Entonces tú, Juan, nombraste que uno apoya en falencias, en oportunidades, un montón de cosas, ¿verdad? Una de las falencias que nosotros vemos o debilidad en este tipo de negocios, que son básicamente startups de base tecnológica en Latam, ¿verdad? Es el gobierno corporativo, que es muy débil. ¿Por qué? Porque los emprendedores y emprendedoras como que son un poco reacios a estos temas, no les gusta trabajarlo, pero para nosotros es un desde, porque finalmente cuando la empresa se venda en el futuro, necesita haber tenido un gobierno corporativo sólido, y eso no solo tiene que ver con establecer directorios, ¿verdad? Y lo que todos conocemos, sino con reporting, sino con comités, sino con y esto finalmente lo que hace es alinear los intereses de los stakeholders de la compañía. Entonces, ahí respondiendo a tu pregunta, Juan, un ejemplo de cómo influyó un buen gobierno corporativo en una de las startups que nosotros invertimos el año 2022, vinieron unos tipos en Puerto Rico que en ese entonces tenían un negocio de lending muy chiquitito. Tenían en cartera $250,000 en crédito, ellos daban microcrédito de $500. Ellos estaban conectados con un montón de fondos de deuda de Estados Unidos o fondos que te dan línea a partir de 25, 50 millones de dólares, entonces te sirven un montón para escalar el negocio de otro nivel. Sin embargo, lo que les dijeron, mira,
tú estás en una etapa muy temprana y aparte no tiene gobierno corporativo. Muéstrame el directorio, ¿verdad? Muéstrame todo el tracking, todo el reporting de mes a mes, cómo están tus créditos, muéstrame tu política de riesgo, muéstrame cuál es tu política de provisiones, muéstrame, tienes un comité de compliance y todo eso le dijeron estos gringos, exactamente. Entonces nosotros dijimos, aquí hay una oportunidad, invirtamos, estructuramos una ronda de 2 millones con ellos, con otros inversionistas locales, 1 millón en deuda, 1 millón en capital. Y paralelamente a que ellos empezaron deploy la parte de deuda para crear su libro, ¿verdad?, de microcrédito y tener historia para mostrar, empezamos a trabajar con ellos en todo lo que es el gobierno corporativo. Básicamente les dijimos, queremos entender cada crédito que ustedes están dando en el mercado, entender a quién se lo dan, entender cada cuota de pago que están colectando, ¿verdad?, entender qué hay detrás del interés que están cobrando, entender finalmente toda la data que ustedes puedan sacar del negocio en el cual se están, digamos, metiendo. Después de un año, un montón de trabajo con estos tipos, efectivamente creamos un gobierno corporativo sólido para la etapa en la cual está esta compañía. Fue elegible para este fondo de deuda y después de un año de nosotros haber invertido estos 2 millones, levantaron 75 millones de deuda con un fondo de Nueva York. Entonces, en el fondo, para nosotros el gobierno corporativo la verdad es que es un desde y es un win-win para todos los lados, tanto para los fundadores, para el equipo que trabaja en la startup, como para los inversionistas y accionistas. Perfecto, me encantó que trajiste un caso bien concreto. Ale, de vos yo aprendí un concepto muy interesante que es cómo pasar del hands-on al hands-if. Porque no todas las compañías del portafolio tienen el mismo nivel de madurez, la misma necesidad. Entonces vos me enseñaste eso de no a todas tengo que agregarle valor todo el tiempo en todas las cosas, ¿no? Contame un poquito más de ese hands-if. Bueno, claro, en el portafolio hay empresas más maduras con las que tenemos reuniones tal vez, no sé, dependiendo de la necesidad, cada 2, 3 meses o algunas que están empezando y tenemos reuniones semanales, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros evaluando la necesidad y realmente dónde podemos nosotros como gestores de fondo agregar valor. Y finalmente el hands-if es una forma de comunicar este soporte y responsabilizar al emprendedor también, porque no solamente depende de nosotros como gestores de estar atrás de ellos, agregar valor, buscarle contactos o inversionistas, sino que ellos se den cuenta de que tienen que colaborar con nosotros, estar abiertos a escuchar nuestras recomendaciones y también hacer un plan y ejecutar un plan en conjunto, ¿no? Entonces ese if finalmente es como que poner la responsabilidad también del emprendedor y que bueno, que ejecutemos juntos un plan, ¿no? Un caso concreto fue una startup de e-commerce en la que invertimos. Esa startup no estaba buscando capital, pero vimos mucho potencial y la startup no estaba creciendo, estaba un poco estancada y dijimos, bueno, vamos a poner un ticket pequeño, más pequeño de lo normal, y vamos a ejecutar, vamos a crear juntos un plan. Y en este caso funcionó porque el emprendedor estaba muy abierto a que construyera con nosotros. Entonces buscamos básicamente más eficiencias en la parte de clientes, mejorar unit economics, aunque esto significase disminuir las ventas totales, lo cual el emprendedor no quería. Pero le dijimos, bueno, esto es mejor ahora para que en el largo plazo puedas crecer más eficientemente, ¿no? Entonces hubo ahí una apertura, ¿no? Un cambio en su mindset para poder, digamos, tener ese plan en conjunto con nosotros, ¿no? Y bueno, y luego después de, bueno, un tiempo un poquito más largo de lo esperado, pero la startup despegó. Ahora lo estamos ayudando ya no tan hands-on, sino solamente conectándolo con inversionistas que podrían entrar en esta ronda. Me encanta lo que decís porque también como fondo uno tiene que saber en qué puede agregar valor, ¿no? Y no agrega valor siempre en todas partes, ¿no? Bueno, en esta parte hablamos entonces de valor agregado hacia los emprendimientos. En esta segunda parte de la charla lo que vamos a hacer es cómo este valor agregado es un diferenciador en nuestra propuesta de valor hacia los emprendedores, ¿no? Gaby, vos en Emma Ventures te desarrollaste algo que me encanta, me parece que suma un montón, que es una plataforma con contenido para compañías o emprendimientos tan bien temprano. Contame un poco más de esa plataforma y específicamente cuáles son esos contenidos que está desarrollando para los emprendedores. A ver, yo creo que igual nuestro diferenciador y qué valor le damos al emprendedor depende mucho de la experiencia que hemos tenido en nuestra vida pasada, previa a fundar un fondo. Creo también que no es algo que tú puedes hacer apenas sales de la universidad, porque realmente necesitas experiencia para tú poder darle valor al emprendedor. Entonces siento que es como late en nuestras carreras que empezamos a hacer esto, perdón por decirnos viejos a todos,
pero necesitamos esa experiencia para poder transmitirla realmente. Parte de lo que yo trato de transmitir a los emprendedores con los que me asocio es parte de mi experiencia personal. Y mi experiencia personal es, yo fui una mujer que trabajó en un mundo de hombres toda la vida. Yo fui la primera mujer que contrataron en millones de equipos. Y me costó forjar mi propia carrera. Me costó mucho también como, y esto claramente no lo he hecho bien, es como no liderar sin ser una, iba a decir una grosería, me callé, sin ser demasiado fuerte, ¿no? Tener que demostrar mucho más de lo que realmente eres para poder ganarte el respeto siendo mujer en un mundo de hombres. La plataforma de educación que desarrollamos con Emma es específicamente para mujeres emprendedoras y si pudiera ponerle un título gigante es quiero eliminar el síndrome del impostor para todas las que están ahí. Porque genuinamente, si tú pones, y esto lo van a haber escuchado en algún momento, la misma idea con exactamente el mismo pitch, de lo mismo todo, la mujer le va a poner un valor más bajo a su empresa porque no se la cree. Y creo que mi responsabilidad, estando aquí sentada o estando afuera o conversando con cualquiera de ustedes, es que sí se la crean. Es que hacemos muy buen trabajo y todo comienza porque realmente creamos que lo que estamos haciendo es un buen trabajo y no importa si somos hombres, mujeres o marcianos, estamos haciendo un buen trabajo. Y tenemos que asociarnos con personas que creen exactamente lo mismo para nosotros. Y eso es lo que intento transmitir en la plataforma. Suena súper holístico, pero en realidad invito muchas mujeres, que aquí hay muchas mujeres que han participado en la plataforma también, donde cuentan sus propias experiencias tratando de transmitir hard skills, pero desde otro lugar. Desde un lugar de cómo fueron navegados como mujeres, dónde encontramos las oportunidades que tal vez otros no están viendo y cómo podemos realmente resaltar en este mundo creyéndonos nosotros primero. Entonces, es un poco de psicología barata, pero genuinamente creo que... No te rías. Creo que podemos generar un impacto si comenzamos por creérnosla nosotros primero y eso es lo que trato de transmitir en 6 semanas y ojalá que, aunque sea de las 200 mujeres, 250 mujeres que están llevando hoy el curso, terminen y digan, gracias, yo me la creí, yo voy a empezar. Y si tengo una sola persona que hace eso, yo ya cumplí. Me encanta cómo conectaste tu vida, tu vivencia con lo que estás haciendo ahora, porque me parece que cuando uno hace eso desde el propósito, la calidad del trabajo termina siendo con mucho mayor impacto. Y en tu caso, Jaime, vos tenés un podcast que tiene con más de 200 sesiones. Me invitaste a mí con Jazmín hace creo que 2 años. Y ese podcast te ayudó, entre muchas cosas, a generar un network personal que seguramente es parte también de lo que vos le podés ofrecer a los emprendedores. ¿Cómo aprovechás ese network que fuiste creando y cómo eso se traduce en valor para el emprendimiento? Muy bien. Bueno, los que aún no han escuchado el podcast Innovación Escúchenlo. Sin Barreras, por favor vayan suscribiéndose. A ver, son para haceros una breve explicación de por qué es que surge el podcast y ha sido más por un tema de curiosidad de querer aprender y aprender de aquellas personas que están en la cancha haciéndolo. Entonces, conocer a founders que están haciendo cosas increíbles y saber entender su industria era una manera de cómo seguir aprendiendo. Conversar con inversionistas que llevan haciendo un montón de inversiones era otra manera de seguir aprendiendo. Y lo hice con esa curiosidad, pero al final terminó siendo algo que generó una red que fui capitalizando en el tiempo, ¿no? Vas conociendo personas que te dicen, oye, hay una startup que he conocido que está super early, pero quiero que la conozcas. Y así como quien no quiere, 2 de las 3 inversiones pasaron primero por el podcast. Las conocí cuando estaban recién arrancando y nunca imaginé que, claro, esa persona terminaría yo invirtiendo, pero conocí cuando estaban incluso en sus etapas más iniciales, conocimos su trayectoria y es un formato que es increíble porque las personas se desarman a la hora de hablar en un podcast, te cuentan todo sabiendo que esto va a ser publicado al aire, o sea, es increíble. Entonces, fue algo súper interesante porque no es tan sencillo como escribirle a un VC, quizás súper conocido, y decirle, oye, me gustaría robarte 1 hora de tu día, punto. El haberlo hecho a través de un podcast es algo que a la gente le gusta, te da el tiempo y mágicamente generas una conexión que por más que fue 1 hora, ya sentíamos que había un bonding. Entonces, por ejemplo, cuando Jazz, tú, Gaby también ha estado en el podcast,
después de haber grabado, es como que sentía que tenía toda la confianza del mundo para escribirle y hacerle un ask, o presentarle un founder, o hacerle una consulta. Y gracias a eso, hoy me genera un muy buen fuente de deal flow. Me permite después ayudar a mi portafolio a decirle, mira, en el podcast he tenido a esta inversionista que está invirtiendo en Serie A, tengo a este inversionista invirtiendo en Serie Seed, te hago la intro. Creo que al final todo eso ha servido bastante para el estadio en el que estamos ahorita. Bastante. Si no lo hicieron, escúchenlo el podcast porque está muy bueno. Joe Morro, bueno, está en Puerto Rico y vos me contabas que tienen muchos inversores americanos. Entonces ustedes se presentan también como una especie de puente entre América Latina y Estados Unidos. Contame un poquito más de ese trabajo específico, cómo acompañás a las compañías en la expansión a Estados Unidos. Sí, en cuanto a las empresas, ¿verdad? Bueno, Puerto Rico es un lugar bien especial, aparte del reggaetón y las bonitas playas, digamos, pero bien especial porque es parte de Estados Unidos, sin embargo, la cultura y la gente es latina. Entonces las compañías que operan ahí operan bajo regulación estadounidense, ¿verdad? Pero con idiosincrasia de América Latina. Por lo tanto, sirve como mercado piloto, digamos, porque es mucho más chico que, por ejemplo, un Florida. Entonces, hay ciertos emprendimientos que hace sentido hacer una prueba en Puerto Rico, si la cosa anda, ¿verdad? Eventualmente expandirse al mercado hispanohablante de Estados Unidos, partiendo por Florida, Texas, etc. Lo que pasa es que ir directo a los Estados Unidos es mucho más caro. Entonces, en Puerto Rico se mantiene un poco la escala controlada. En ese sentido, esto aplica para algunas compañías, no para todas, indudablemente. Tenemos algunos casos en el portafolio que sí se ha hecho, otros que no ha funcionado, pero fue un poco parte de la tesis también con la cual surgió Parallel 18, que es la aceleradora hace ya 10 años, ¿verdad? Ser un puente entre América Latina y Estados Unidos. También lo que nos ha quitado un poco ese rol protagónico, Juan, para ser bien sincero, en Miami. O sea, el verdadero puente hoy en día todos sabemos que es Miami. Okay. Ale, y en caso tuyo, ustedes trabajan muy de cerca con corporativos que no solamente son inversores, sino que también pueden ser clientes para las compañías para que puedan probar sus soluciones. Sí, o sea, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es como crear nuestro propio network de corporativos, ¿no? Conectados con nosotros, generar alianzas, y eso se basa mucho en entender cuál es la necesidad que estos corporativos tienen y explicarles cómo pueden, digamos, solucionar sus problemas, digamos, con startups del ecosistema. Entonces, entendemos primero la posibilidad, o sea, la problemática que tienen, buscamos startups en el ecosistema, probablemente startups que están en nuestro portafolio, tratamos de conectarlas, o tratamos de encontrar startups que podríamos invertir y se las llevamos, se las presentamos y generamos ese tipo de conexiones, ¿no? Entonces, un caso concreto que me preguntaste la otra vez, justamente fue una startup en la que invertimos hace mucho tiempo, en realidad, que es una startup de drones, y el founder nos comentó que Yamaha, bueno, que produce motos y, en fin, otro tipo de maquinarias, estaba entrando en la industria de drones y que quería encontrar una conexión con ellos, ¿no? Entonces nosotros, entre nuestros propios contactos personales, amigos, encontramos a la persona dentro de Yamaha que podría conocer al founder y entender esa necesidad. Viajamos al campo, fuimos a ver los drones, las operaciones y todo, y eventualmente eso se convirtió en una inversión de Yamaha en esta startup de nuestro portafolio. Y además, esta startup trabaja con ellos para desarrollar tecnología de drones aplicado a la agricultura. No es un caso bien específico. Entonces, a partir de ese momento dijimos, bueno, en realidad es muy importante que estemos nosotros tan cerca de los emprendedores como de los corporativos para poder entender esta necesidad. Y además, el tema que dijiste, ¿no? Fue la oportunidad de venta, es muy importante generar esas salidas, ese exit, que ya bueno, son temas que se han tocado en otros paneles hoy día, ¿no? Sí, no, qué importante lo que decís, porque es algo que siempre hablamos con Jazmín, es ese banco de prueba, pero también basada en la conexión personal o el vínculo personal que vos tenés con el contacto en el corporativo. Entonces, es una introducción un poquito más de calidad. En estos últimos 5 minutos de la charla yo no voy a hacer preguntas, sino que voy a tirar un tema. Vamos a desorganizar un poquito más la charla y cada uno me va a ir dando sus opiniones. Porque nosotros los fondos también somos emprendedores, también levantamos capital, también nos dicen que no, también tenemos nuestras frustraciones y yo quiero empezar a meterme un poquito más en ese aspecto. A veces los fondos parece que no tienen esas dificultades, pero sí tenemos esos desafíos, sí levantamos capital y sí nos dicen muchas veces que no. Entonces la pregunta que le quiero hacer o el tema que quiero tirar es:
Si cuando uno es un gestor de fondos emergente, que está comenzando, lanzó su primer fondo, su segundo, no tiene tanto track record para mostrar, ¿no? Voy por mi quinto, sexto fondo y te puedo mostrar resultados y retornos de los otros fondos. Entonces, cuando uno va a levantar capital de un inversor, eso se convierte en un desafío, en una ventaja. Cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, comento algo, una idea nada más. Definitivamente tener tal récord ayuda muchísimo, ¿no? Pero, digamos, algunas estrategias, se pueden utilizar algunos tipos de estrategias para levantar por la primera vez, ¿no? Básicamente, conectado con lo anterior, es una relación personal con los inversionistas, ¿no? Quienes tienen una relación de largo plazo ayuda mucho para poder, digamos, generar esa confianza para que ellos puedan invertir. Y lo segundo, que realmente fue muy decisivo para nosotros, al menos en el fundraising del segundo fondo, fue Skin in the Game, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, pero realmente buscamos tener una participación nuestra como GPs mucho más alta del estándar, ¿no? que hay en el mercado, ¿no? Y eso fue, digamos, prácticamente un tipping point. O sea, un aporte de capital de parte de los gestores en tu mismo fondo. Exactamente. El primer fondo estaba funcionando bien, pero creo que el segundo fondo necesitaba ese aporte nuestro para que los LPs con los que estábamos conversando se decidieran. Y fue, digamos, cambió toda la historia. Quizás puedo hacer un paralelo con el mundo emprendedor. Cuando viene un founder que es first time founder, no ha hecho claramente una startup en el pasado con la cual yo pueda decir, bueno, si ya hizo un exit, entonces las probabilidades que haga un segundo exit es mayor. Pero sí puedes mirar qué actitudes o actividad emprendedora han tenido en el pasado que me podrían servir como una especie de predictor de lo que podría ser hacia el futuro. Entonces, llevando eso hacia el mundo de VC, ¿qué cosa está haciendo el gestor en este momento, o los gestores en ese momento, para mostrar de que podrían ser buenos escogiendo compañías, ¿no? Entonces, o sea, pueden haber 1000 diferentes maneras. Hay algunos que lo han hecho a través de ser ángeles inversionistas, por más chiquito que el ticket, es una demostración. Algunos pueden haber estado mentoreando startups. Creo que hay una serie de caminos, pero cualquier cosita que podría servir como para predecir, yo creo que sumaría. Siguiendo con el símil de Jaime, que está buenísimo, es súper importante para nosotros los fondos conocer el diferente perfil que tienen los LPs, porque hay muchos tipos de LPs, ¿verdad? Así como también hay muchos tipos de eventuales inversionistas de startups. Entonces, por ejemplo, inversionistas de startups es súper importante que sepan cómo se diferencia un CVC de un VC, de un angel investor, ¿verdad? Un family office. Cada uno tiene sus diferentes objetivos y estrategia, y eso influye en el momento de invertir. Para nosotros los fondos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Están las multilaterales, hay family offices, eventualmente cuando uno es más grande ya es elegible para inversionistas institucionales, como pueden ser las AFP, ¿verdad? Y las compañías de seguro, que en Latinoamérica no invierte mucho todavía, excepto en México, pero aún así son diferentes perfiles de potenciales inversionistas que uno pudiera tener, y es súper importante conocerlos, entenderlos, y por lo tanto ir a buscarlos con ese conocimiento previo, digamos, y con esa empatía en cuanto a lo que ellos también están buscando. Tengo miedo en mi respuesta. No tengo nada tan estructurado para decir como mis amigos, pero voy a contar el minuto y medio que nos queda. Te lo vas a robar todo. Me lo voy a robar todo, es correcto. Pero les quería contar que yo comencé en Private Equity, entonces yo pensé que sabía invertir, porque compras empresas pues de 100, 200 millones de dólares y tú dices, bueno, ya sé hacer esto, voy a invertir en una empresa $50,000, me mato a la risa, ¿no? Y la primera vez que invertí como ángel, lo hice pésimo, o sea, lo hice realmente muy mal, utilicé mi patrimonio personal y lo hice muy mal, porque cuando uno invierte en early stage, no analiza el discounted cash flow, analiza el equipo y analiza la persona y analiza el nivel de liderazgo que tiene para llevar del punto A al punto B, y yo no vi nada de eso. Y me equivoqué. Y creo que equivocarse suma un montón. Entonces, cuando hablamos con un nuevo inversionista, contarle todo lo que hicimos mal, ojalá hayamos aprendido de eso. Y es más, cuando Jaime me entrevistó hace como 3 o 4 años, cuando yo tenía pues 15, 16, ¿por qué se ríen? Yo tenía otro fondo que no tenía nada que ver con lo que hago ahora.
porque aprendí de ese error y cuando empecé, me equivoqué invirtiendo en una empresa de CPG en FoodTech. Cuando me equivoqué mucho, empecé a operar esa empresa para intentar hacer el turnaround. Y luego yo dije, aquí ya me las sé todas, voy a levantar un fondo enfocado en esto. Y era un fondo de FoodTech. Que lo levanté en 2020 sin saber leer ni escribir. Yo no sé por qué me dieron plata, fue una negligencia total de mis LPs. Yo no sabía invertir, la única experiencia que tenía para contar es que lo había hecho pésimo. Y a veces pasan cosas que son fortuitas. En ese momento sale el presidente socialista y mi anchor investor me dice, oye Gaby, nos vamos de Perú, ya no te puedo invertir. Y yo le digo, no, pero es que no te puedes bajar tú, porque si te bajas tú, se me baja todo el fondo. Sorry, hablamos en un par de años cuando esto se estabilice. Y yo en 5 minutos me quedé sin el trabajo de 1 año y medio. Y así como tú puedes construir y haberte equivocado, tener tu PowerPoint bonito y tus advisors y haber levantado plata y que la gente cree en ti, también se puede ir así. Y ahí también entra mucho la resiliencia que tienen ustedes como founders, pero también nosotros como funders. Porque somos emprendedores también. Y yo sé que suena súper glamoroso cuando tengo un fondo de inversión. Somos más pobres que todos ustedes. Así de sencillo. Porque mientras levantamos capital, no nos pagamos un sol. Entonces, realmente tenemos que estar convencidos que es lo que queremos hacer y que queremos trabajar con emprendedores. Y creo que es algo que he hecho en los últimos poquitos años de mi vida, porque pues acabo de salir de la universidad. Pero tenemos que estar convencidos que es lo que realmente nos apasiona y nos hace. ¿Por qué te ríes? Pero lo que quería decir es, los errores suman. Y contarle eso a nuestros LPs y a nuestros inversionistas suman. Como emprendedores, para empezar a levantar capital también suma. Y creo que es algo que podemos compartir todos, ¿no? No creo que todos los hayamos hecho maravillosamente bien todo el tiempo. Pero sí, para contestar realmente la pregunta, ahora sí, aprender mucho de nuestros errores y contarlo abiertamente, sin miedo, sin tapujo y sin temor a habernos equivocado y haberlo hecho mal. No pasa nada. Bueno, como se dan cuenta, podemos seguir hablando un montón. O yo sola también. Disfruto mucho hablar con ustedes. Tengo muchísimas más preguntas que se las voy a hacer después abajo del escenario. Hablamos del valor agregado de los fondos hacia el emprendimiento. Hablamos de cómo este valor agregado puede ser una diferenciación entre nosotros. Y también hablamos al final sobre los desafíos de ser un gestor emergente de fondos. Yo disfruté muchísimo la charla. No sé si todos ustedes también. Pero Juan, y no solamente es diferenciador, sino también es complemento. Sí. Porque muchos coinvertimos y es justamente para combinar las habilidades de cada uno. Correcto. Bueno, disfruté muchísimo la charla. Espero que todos ustedes también. Muchas gracias.